Anchos de contentos. Y somos una banda. Hasta la una, ancho de banda. Nueve de la mañana, 37 minutos en toda la República Argentina. Y como decíamos, y como anticipábamos también en nuestras redes y todo, a ver qué pasaba en el Día de los Muertos, en Halloween, el hecho del miedo y demás. Por eso vamos a recibir, y ya está con nosotros, por supuesto, Rodrigo Jaldo. Es licenciado en Psicología, graduado en el 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, matrícula profesional 1366 de Chubut. Está en la ciudad de Puerto Madryn, así que nos vamos a la ciudad del Golfo. Rodrigo, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bueno, gracias. No te arrepentís. Si no te arrepentís, estamos bárbaros. Para nada. Me llamaron a la radio y se me entendieron tres personas disfrazadas, no sabés lo que era. Bueno, Rodrigo además está haciendo una maestría en Género, Sociedad y Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, doctorando en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Es integrante de la Asociación Argentina de la Salud Pública y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Hoy lo convocamos a Rodrigo para entender un poco más qué nos pasa con, y aprovechando la época, la fecha y demás, qué nos pasa con el miedo. ¿Por qué nos atraen las películas de terror, las películas de suspenso? Pero para partir, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una de las emociones más primitivas que tenemos los seres humanos, que de hecho compartimos con la mayoría de los animales. Y es esta emoción que se activa frente a reacciones de peligro, de amenaza, donde en cierta forma se pone en juego nuestra supervivencia, nuestra vida. O sea que es, de alguna manera, eso que nos lleva a encontrarnos con algo desconocido como primera instancia. Claro, sí. Y en ese desconocido, Rodrigo, ¿qué se activa en nosotros? Además del miedo, ¿no? Porque, digamos, esto está... muchas veces está claro. Dice, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es la sensación porque es algo que uno no sabe qué va a pasar. A veces uno tiene miedo a qué va a pasar mañana, incluso. Pero, Claro. ¿qué se activa en nosotros psicológicamente para poder atravesar esa situación? Bueno, algo que tiene muy interesante el miedo, y esto pasa lo mismo con todas las emociones principales, las emociones básicas, es que se activan varios componentes al mismo tiempo, porque tiene una dimensión bien física, corporal, fisiológica, llamémosle, donde se activan ciertos circuitos anatómicos, ciertos circuitos hormonales. También tiene una dimensión mental, donde se activan pensamientos, y hay una dimensión corporal, donde hay algún tipo de reacción, donde hacemos alguna acción, o incluso nos podemos paralizar como una acción sin movimiento. Entonces, estas emociones complejas se dan en 3 niveles en simultáneo, y cada nivel tiene como muchas capas de análisis inclusive. Es más, incluso podríamos dar una dimensión contextual, que es una dimensión social, que también hace la experiencia final del miedo. No es lo mismo estar solos que acompañados, si la causa del miedo es otra persona, en fin, hay otra dimensión macro que se abre ahí. ¿Hay también una cuestión con la memoria en el miedo? Sí, totalmente. De hecho, si uno va al cerebro, anatómicamente hablando, hay una estructura que tiene 1 centímetro aproximadamente, que se llama la amígdala, que tiene una forma de almendra, que de ahí deriva el nombre etimológicamente. Bueno, esta amígdala es como el centro principal del miedo y otras emociones intensas. En esa amígdala tenemos, ojo, para no confundir, no es la amígdala cerebral, porque eso siempre causa mucha confusión. No son las amígdalas que tenemos en la garganta. Esta amígdala está en el cerebro. Okay. Es más, para que se ubiquen más o menos, imagínense en una almendra que está, ¿vieron en la sien, a la altura de la sien? Sí. Bueno, más o menos 3-4 centímetros hacia adentro, más hacia el centro del cerebro. Bueno, ahí imagínense 2 almendras que se activan cuando hay emociones fuertes, emociones negativas, displacenteras principalmente, y entre ellas la que se destaca es el miedo, pero también pasa con el enojo. Entonces se activa esta región cerebral, es un núcleo chiquitito pero muy muy potente, y está pegado detrás de la amígdala hay otra región que se llama hipocampo y está asociado con la memoria. Entonces tienen conexiones sumamente profundas, fuertes, están muy muy conectadas, y esto hace que el miedo tenga una asociación
no solo directa, es una asociación potente con la memoria. Rodrigo, Sí, Romy. es verdad, pero antes de seguir avanzando con eso, ¿es verdad que los humanos nacemos solamente con dos miedos? Es el miedo, uno es el miedo a las alturas y el otro el miedo al ruido. Yo estaba mirando hace unos días un video justo antes de saber que íbamos a hablar con vos, un estudio que le habían hecho hace mucho tiempo al bebé Albert, el pequeño Albert. No sé si lo viste. Sí. Sí. Bueno, sí. En el caso de los bebés, estas emociones se manifiestan de una forma mucho más rudimentaria, pero estos son como los miedos que vienen heredados de nuestra historia evolutiva como especies. Recuerden, por ejemplo, que nuestros antepasados, estamos hablando ya de los homínidos y que derivan de los monos, ¿no? No nos vamos a poner en evolución, ¿no? Pero hay ancestros comunes con todos los primates, y como todos los primates vivían en árboles. Muchos tenían conductas, hábitats donde trepaban a los árboles. Entonces es un miedo que asegura la supervivencia de esa cría, esto es común para los primates, que tengan miedo a las alturas, que se aferren a algo, y que ese bebé tenga incorporado ese programa instintivo, le ayuda a sobrevivir. Bueno, nosotros hoy no crecemos siendo bebés colgados de árboles, pero son estos restos evolutivos que todavía nos quedan. Mirá de dónde, mirá qué loco eso, de dónde proviene también, ¿no? Porque digo, pensar hasta dónde nos tenemos que remontar. Pero a partir de esto, digo, ¿por qué sentimos, o mejor, perdón, ¿por qué sentimos no? Porque te lo estoy asegurando. ¿Se puede sentir placer con el miedo? Sí, totalmente. Porque no son mutuamente excluyentes. De hecho, parte de la respuesta del miedo, tenemos como dos grandes momentos. El primer momento es el momento de movilización, de alerta, donde nuestro cuerpo, nuestra mente se preparan para una supervivencia, para una lucha, para una huida, para un combate, para reaccionar de alguna forma frente a ese peligro. Pero después ese peligro, a menos que venga un león y te coma, no sé, Claro, pase algo y ya está, se acabó la vida, ese peligro después termina. Bueno, en esa segunda etapa donde el miedo termina o uno se da cuenta que se lo imaginó, no sé, hay muchas causas que hacen que disminuya esa respuesta física, corporal, que también se activa con el miedo, se liberan después algunos neurotransmisores, algunas moléculas, algunas hormonas que están relacionadas con el placer, con el bienestar, con la felicidad. Por ejemplo, se liberan endorfinas. Las endorfinas son estas moléculas que secreta nuestro propio cerebro, que cuando se liberan funcionan como analgésicos, es decir, para mitigar el dolor, pero también generan una sensación de bienestar subjetivo, esa felicidad, bueno, es una sensación muy, muy completa y muy total del cuerpo que genera un bienestar corporal, ¿vieron? De placer. Bueno, esa sensación se libera después del miedo, porque se liberan estas endorfinas como parte del cierre de todo el circuito del miedo. Y por eso también es que hay muchas personas que disfrutan de estas películas de terror, respondiendo a esa primera pregunta que hiciste. En esto, últimamente, digamos, en el cine se está trabajando mucho también, nos está discutiendo en estas ramas, ¿no? Uno tiene las películas de terror o de horror, las calificadas más 18 sobre todo, o las R a nivel internacional, que dicen son las más gore, como se dice habitualmente, que es donde hay mucha más sangre, hay explosión, uno ve que es desmembramiento, todo muy explícito. Pero hay toda una rama que trabaja, que es lo más interesante, me parece, desde el punto de vista psicológico, para que nos des un pantallazo, Rodrigo, que es lo que te pone mal con lo que no ves, lo que deja alebrado a la imaginación. Hace pocos días atrás fui a ver casualmente una película de terror que se llama El teléfono negro 2, la segunda, y juega mucho con esto, o sea, uno no ve escenas explícitas donde da terror. Hay todo lo que pasa como en un fondo que no se ve, que no sé por qué uno lo percibe como que ya va a pasar algo, y la verdad que es hasta angustiante en algunas películas. Claro, sí. ¿Esto cómo se moviliza dentro, digamos? ¿Por qué nos juega a la cabeza esa mala pasada? Bueno, es que ahí el componente de la incertidumbre es un factor clave para potenciar todas estas sensaciones de angustia. Porque, entre otras cosas, uno en una situación de incertidumbre, ojo que esto también pasa con la ansiedad, son de otra emoción que es muy actual, ¿no? Uno con estas sensaciones de incertidumbre, de que no sabe qué va a pasar, también se siente indefenso.
siente que no tiene una capacidad para intervenir o que está menos preparado, que es menos fuerte para enfrentarse a esa amenaza. Encima ni siquiera tenemos claro qué es la amenaza. Hablando de películas, creo que una película que lo hace magistralmente es Alien, esa película clásica de culto. Bueno, el Alien se ve muy poco tiempo, creo que en pantalla se ve 8 o 10 minutos, es muy poco tiempo el que se ve el Alien. Sin embargo, toda la película está ese suspenso de no saber qué pasa y están todo el tiempo bajo amenaza y tratan de avanzar, desconfían entre ellos. Bueno, justamente por ese factor de incertidumbre que nos deja desprotegidos prácticamente, porque ¿cómo te enfrentás con un enemigo que no sabes qué es, que no lo ves, que no lo tenés ni siquiera frente a frente como para decir, bueno, te pego una trompada, no sé, por decir algo, que no tenés opción de escapar? Hay películas, qué sé yo, no sé si vos tenés alguna en mente, Rodrigo, que vos digas, bueno, a mí esta película, la verdad que fue fuerte verla. No sé tampoco si sos de ver películas de terror. No todos los días, pero digo que vos decís, bueno, sí, vamos a ver qué onda. Pero yo, qué sé yo, una de las películas que a mí más me generó estas sensaciones de angustia y demás es El Orfanato, que es una película española, con ya sus años, que también no hay una cuestión explícita, hay todo como un trasfondo que te lo explican, te lo dejan ver y demás, pero no está explícito en pantalla, en imagen. Uh-huh. Y además, un factor que creo que para el terror y el miedo es muy fuerte, que es cuando aparecen chicos, cuando aparecen niños. ¿Esto qué nos despierta a nosotros? En esto que vos decías, la indefensión o estar indefenso frente a una situación. El hecho de ser chicos, el hecho de que ahí se conecta con la memoria y decimos, ok, me trae a mí, si a mí me hubiese pasado esto de chico, me angustio, me pongo en el lugar. Hay como un mix de sensaciones, me parece ahí, que se dan, pero ¿de dónde surgen? ¿Cómo? ¿Por qué nos afecta tanto que sean chicos? Bueno, creo que ahí está esa maestría de estos guiones de películas que captan estos miedos primordiales que tenemos los seres humanos. Porque nosotros, para empezar, voy a partir con una verdad súper obvia, somos seres sociales, o sea, parto desde ahí. Pero como seres sociales, como especie, pensando ahora en términos evolutivos, como especie, nos hemos preparado para defender a nuestros bebés, a nuestros hijos, a nuestros niños, nuestras niñas, porque verán que cuando somos pequeños somos sumamente indefensos. Entonces, como especie, como animales evolucionados que somos, hemos generado un montón de mecanismos internos, instintivos, que nos impulsan naturalmente a proteger a un bebé, a un niño o una niña. Y los rasgos infantiles hacen que se provoquen en nosotros estas reacciones de ternura, de compasión, de querer proteger. Y esto pasa después con, por ejemplo, otros animales que pueden tener estos rasgos infantiles. Entonces, no sé, ¿por qué amamos los pandas o por qué amamos los cachorritos en general? Porque tienen estos rasgos que comparten las criaturas, los animales infantiles, que son caritas más redondeadas, ojitos más grandes en comparación con un adulto, ¿no? Todos estos rasgos cute, adorables, que, no sé, la cultura japonesa con el anime que explota mucho también, ahora que está tan de moda la cultura coreana, japonesa. Bueno, tienen todos estos rasgos de caritas redondeadas, regordetas, cachetonas, ojitos grandes, que son básicamente bebés, y eso naturalmente nos impulsa este instinto de querer cuidarlos, preservarlos, protegerlos. Rodrigo. Entonces, obviamente, si utilizan a un niño o una niña en una película, ya nos está jugando con esas fibras sensibles que todos tenemos, a menos que, claro, no sé, tengamos algo, ¿no? que seamos poco empáticos, pero si no, todos tenemos esa fibra sensible. Entonces, ver un niño sufrir, ver un niño que le pase algo, nos conmueve. Rodrigo, y pregunto por la gente que va más allá de la pantalla y quiere experimentar esto en carne propia, ¿no? Por ejemplo, los que buscan los hospitales abandonados, los que van a los cementerios. ¿Qué busca experimentar esas personas? Bueno, ahí hay gente que en cierta forma podríamos decir que es, no sé si adicta al miedo, porque por ahí puede ser muy fuerte esa palabra, pero sí que le gusta estas sensaciones intensas. Puede pasar lo mismo con alguien que hace paracaidismo, por ejemplo, como para no estigmatizar a nadie. O los que se tiran por un puente y hacen bungee jumping y saltan colgados de una sola un puente. Bueno, nosotros tenemos, dentro de la complejidad de nuestro cuerpo, nosotros tenemos una hormona que es muy potente, que es la adrenalina.
que es una hormona que nos activa, que genera una sensación de poder, de euforia, que en estas situaciones de miedo, cuando uno, por ejemplo, vos decís, bueno, los que disfrutan ir a un hospital abandonado, o los que van a los juegos de terror, las salas de escape, como para usar otros entornos, se activa la adrenalina, se activa, entre otras hormonas, otros neurotransmisores, la adrenalina nos inunda nuestro cuerpo y nos genera esta sensación de fortaleza. ¿Pero por qué? Vamos de nuevo a la naturaleza. La adrenalina nos preparaba para luchar o para huir. Obviamente, en entornos controlados, en entornos que más o menos sabemos que no pasa nada, igual nos tenemos que sumergir en esa ficción porque si no, no se activaría la adrenalina, pero sabemos que es un miedo controlado, es algo que no va a aparecer un fantasma realmente, pero solo la posibilidad que aparezca esa incertidumbre, volvemos a lo de antes, es suficiente para activar esa sensación de adrenalina. Entonces, más si estamos en un contexto que está muy bien ambientado, como puede ser, no sé, un hospital abandonado, estos lugares que ya en nuestra cultura popular están previamente asociados con el terror, volvemos a la memoria, entonces ese es un cóctel perfecto para experimentar miedo de forma controlada y en primera persona, porque por ahí lo que nosotros hacemos cuando vemos una película, estamos, no sé, cómodamente sentados en nuestro sillón, podemos estar con la luz tapada, generamos algunas sensaciones para tener como esta cuestión del disfrute de una película de terror, nos tapamos, no sé, pero es un disfrute muy pasivo porque estamos viendo lo que pasa. En cambio acá, quienes hacen esto de ir a una sala de escape de terror, de ir a un lugar abandonado, están explorando en primera persona, es casi como jugar hasta un videojuego, que uno tiene un rol más protagonista en eso que está pasando, y te permiten disfrutar en carne propia todo este conjunto de sensaciones. Nosotros en última instancia sabemos que no es verdad, pero elijo creer, justamente para tener todo ese cóctel de neuronas, de neurotransmisores, de hormonas que se activan, porque, como les decía antes, tenemos como dos etapas. Bueno, esa adrenalina se activa en la primera etapa y en sí genera una sensación de fuerza, de poder, de fortaleza. Y después, cuando termina todo eso, viene esa reacción de alivio, de listo, no pasó nada, zafé, todas las endorfinas que nos relajan, nos dan ese bienestar. Puede ser adictivo incluso. Eso te iba a decir, porque además vos mencionabas una palabra mientras estabas explicándonos y metiéndonos en tema, que hablabas también de la ansiedad, que es uno de los problemas, y pensaba también en esto, cuántas veces buscamos algo que nos genere esa sensación de liberación posterior a atravesarlo en estos tiempos que los que corren. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo programa. Vamos a abrir la puerta ahí porque nos resulta más que interesante. Hoy queríamos hablar un poco de esto, del miedo, de cómo se genera. Yo ni idea tenía que teníamos esas dos almendritas, como vos decías, que se van conectando todo y se empieza a activar toda una sucesión de hechos maravillosos. Rodrigo, agradecidos por tu tiempo, por supuesto, un placer y bueno, seguramente vamos a estar charlando en próximos programas también. Bueno, un gusto, siempre con ustedes.